Me llamo Igor Kovalenko y fui cazador durante muchos años. Sin embargo, una experiencia en el bosque de taiga, cerca de Krasnoyarsk, Rusia, cambió mi percepción del mundo para siempre. Lo que vi allí no solo me atormenta en pesadillas, sino que ha borrado por completo mi deseo de volver a cazar o comer carne. Fue una carnicería, un encuentro con lo inexplicable, con lo que solo puede describirse como sobrenatural. Solía desestimar las viejas leyendas como cuentos para asustar niños, hasta que descubrí que algunas de ellas esconden verdades aterradoras, verdades que pueden trastornar profundamente a quien las enfrenta. Crecí en una familia donde la caza era más que una tradición, era un rito de paso. Mi padre me enseñó a disparar cuando era apenas un niño y me llevó a los confines más remotos del bosque de taiga para enseñarme el arte de la supervivencia. Juré que esta tradición moriría conmigo. Nunca expondría a mi hijo a tales horrores. A lo largo de los años, mi padre y yo cazamos ciervos, alces, lobos, linces y jabalíes. Era una habilidad que mejoré hasta la muerte de mi padre. Él fue encontrado congelado en el bosque, sentado sobre una roca sin zapatos y apenas vestido, con una botella de vodka en la mano. Parecía como si hubiera decidido entregarse a la naturaleza. Después de terminar la secundaria, decidí buscar un futuro diferente y me matriculé en ingeniería, apoyado por mi madre que deseaba que escapara de la vida rural. Cada vacación, sin embargo, regresaba al pueblo para cazar solo, manteniendo vivo el legado de mi padre. Todo cambió drásticamente el último año de universidad. Mi madre falleció de un paro cardíaco, una noticia que me devastó. A pesar del dolor, completé mis estudios en su honor. Ahora, aunque vivo en la ciudad y tengo una carrera como ingeniero, visito ocasionalmente la casa de mis padres, que se encuentra envuelta en un silencio penetrante y una brisa helada. Mi esposa nunca acompaña estos viajes. La vida rural no es para ella. Mi relato comienza con una despedida mientras me alejo de la ciudad y de mi esposa para dirigirme a mi pueblo natal. Planeaba acampar en el bosque y tal vez cazar algún ciervo o, si tenía suerte, un gran alce. Además, iba buscando una conexión con la naturaleza que me ayudara a escapar del caos urbano. «Cuídate, Igor. No tardes en regresar», me dijo mi esposa con una mirada llena de preocupación. Asentí, sin imaginar que este viaje al bosque sacaría a la luz los oscuros secretos que se esconden en su quietud, secretos que hubiera preferido nunca descubrir. Bajé del tren con el frío penetrante clavándose en mi piel. Tras conseguir un taxi, me dirigí directamente a la antigua casa de mis padres. La nostalgia me abrumó al entrar. Todo estaba tal como lo recordaba. Fui directo a la habitación principal y comencé a desempolvar el equipo de caza de mi padre. Saqué la pequeña tienda de campaña y revisé las provisiones, carne seca y frutos secos que serían mi alimento en el bosque. Solo me quedaba alquilar una moto de nieve para completar mi preparación. Me dirigí a la tienda de un viejo vecino, un amigo de mi padre que se dedicaba al alquiler de motos de nieve. Al entrar, el hombre me recibió con una sonrisa cálida y sincera. «Igor, cada vez que te veo, veo a tu padre. Me traes mucha nostalgia», dijo con un tono suave. «Es bueno verte, Yuri. Necesito tu mejor moto de nieve para esta temporada», respondí, tratando de mantener el encuentro ligero y amigable. Yuri frunció el ceño con sorpresa. «¿Vas a salir a cazar? Pensé que ya no». «Sí, claro que sí. ¿Por qué la sorpresa? Siempre vengo por estas fechas». Yuri me miró seriamente y con un tono más grave me aconsejó. «Deberías dar la vuelta y regresar a casa, Igor. Cada 20 años ocurren cosas extrañas en este bosque. Este año marca el número 20 desde el último incidente». Miré a Yuri con escepticismo. No soy tan crédulo como para creer en esas antiguas leyendas del pueblo. Estoy ansioso por ver si puedo cazar un alce este año. Yuri suspiró resignado. «Te daré mi mejor moto de nieve, pero prométeme que si notas algo raro, te regresarás». Sonreí, tratando de aliviar la tensión. «No te preocupes, Yuri. Volveré con una gran casa y te compartiré la carne como en los viejos tiempos». Antes de que pudiera marcharme,
Yuri añadió con un tono sombrío. Espero que así sea, hijo. No quisiera tener que ir al bosque a traer tu cuerpo congelado como tu padre. Ese comentario me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sin responder, cargué mi equipo en la moto de nieve y me aventuré hacia el bosque, dejando atrás la advertencia de Yuri, pero con su última frase resonando en mi mente. Con la moto de nieve rugiendo bajo mí, me adentré en el bosque nevado, un paisaje desolado y congelado que pronto me envolvió en una paz profunda. No había tráfico, no había ruido, solo la tranquila soledad del vasto bosque. La libertad de la naturaleza me rodeaba, una sensación que había olvidado en la ciudad. Había estado conduciendo hacia un antiguo puesto de caza que frecuentaba con mi padre cuando una nevada espesa comenzó a caer de forma sorpresiva. No había visto alertas meteorológicas antes de salir, lo cual me desconcertó. De repente, mis lentes se cubrieron de nieve, robándome la visión por un momento. Al limpiarlos con una mano y devolver la mirada al frente, mi corazón se detuvo al ver un ciervo surgir de la nada. Intenté esquivarlo, pero fue demasiado tarde. La moto y yo nos llevamos al ciervo por delante. Salí volando y terminé golpeándome la cabeza contra un árbol. El impacto me dejó inconsciente. Tras varios minutos, mis ojos se abrieron lentamente. Todo giraba a mi alrededor. A unos metros pude ver el cadáver del ciervo, con el cuello roto y una herida profunda en las costillas. La sangre se extendía sobre la nieve. Antes de que pudiera reaccionar, el mundo se oscureció de nuevo y caí en la inconsciencia. Cuando volví en mí, mi visión aún nublada, juraría haber visto al ciervo levantándose pese a sus heridas mortales. Una risa macabra pareció emanar del animal antes de que la oscuridad me envolviera una vez más. Al despertar más lúcido, palpé mi cabeza y noté sangre seca donde había recibido el golpe. Alarmado y confuso me esforcé por ponerme de pie. Mi moto de nieve estaba destrozada contra un árbol. Maldiciendo la situación, mi mente volvió al ciervo. Busqué frenéticamente el cadáver, pero solo encontré un charco de sangre donde había estado. Mi corazón latió acelerado. Aunque traté de convencerme de que había imaginado al ciervo levantándose, no había explicación para la desaparición del cuerpo. Decidí tomar mi equipo de caza y campamento y cargarlo en mi espalda, optando por caminar hacia el puesto de caza que sabía estaba solo a unos minutos más allá. Regresar sería insensato, especialmente porque el clima amenazaba con empeorar. Miré hacia el cielo, viendo cómo las nubes auguraban una fuerte ventisca. Así comenzó mi travesía a pie, avanzando lentamente por la nieve, cada paso un recordatorio del misterio inquietante que acababa de vivir. Exhausto y tembloroso por el frío, finalmente divisé el puesto de caza de madera, un refugio familiar en el vasto y desolado paisaje nevado. Sentí un alivio inundarme al pensar que pronto podría desplegar mi saco de dormir y descansar un poco. Pero a medida que me acercaba, una silueta solitaria frente al puesto capturó mi atención. Al principio pensé que podría ser alguien que me ofreciera refugio o ayuda. «Hola, ¿me puedes ayudar?», grité, pero la figura no respondió ni se movió. Con cautela continué mi aproximación y pronto me di cuenta de la horrorosa verdad. No era más que un hombre muerto, sentado, sin abrigos y sin zapatos, congelado en una postura rígida y con una expresión severa en su rostro. La escena era un espejo inquietante de cómo encontraron a mi padre años atrás. Con un escalofrío que no provenía del frío, rodeé cuidadosamente el cadáver para evitar tocarlo, pensando que el pobre hombre podría haber sufrido un infarto hace días. Subí las crujientes escaleras del puesto de caza, dándome vuelta para echar un último vistazo al cadáver. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador, una herida en su cuello, semejante a una mordida profunda. Esa visión me perturbó profundamente y apresuré el paso hacia la seguridad del refugio. Una vez dentro, descubrí que el lugar estaba en mejor estado del que había anticipado. Cerré la puerta detrás de mí, asegurándome de atrancarla bien. El puesto de caza, aunque modesto,
Ofrecía una protección contra el clima y, más importante aún, contra cualquier otra cosa que pudiera estar ahí fuera. Encendí una linterna y exploré el interior. Había una vieja estufa de leña, algunas mantas y una pequeña alacena con latas de comida y suministros básicos. Encendí la estufa y me senté cerca del fuego, tratando de calentarme mientras mi mente seguía volviendo una y otra vez a la imagen del ciervo desaparecido y el cadáver fuera del refugio. Abrí una lata de frijoles y comí lentamente, intentando racionalizar lo sucedido. Tal vez simplemente imaginé todo eso debido al golpe en la cabeza. Me dije a mí mismo, aunque no lograba convencido. Las historias que mi padre me había contado de pequeño empezaban a resonar con fuerza en mi memoria. Historias de criaturas antiguas y espíritus vengativos que habitaban la taiga. Pasaron un par de horas mientras el viento afuera se hacía cada vez más feroz, acompañado de la nieve que golpeaba las paredes del refugio como si fueran las garras de un monstruo invisible. De repente, un ruido fuerte y seco resonó en la puerta, como si algo la hubiera golpeado con fuerza. Mi corazón se aceleró. Me levanté lentamente tomando mi rifle y me acerqué con cautela. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa sin recibir respuesta alguna. Decidí no abrir la puerta, consciente de que podría ser cualquier cosa, desde un animal salvaje hasta algo mucho peor. Me alejé de la entrada y me senté de nuevo junto al fuego, con el rifle siempre a mano. Las horas pasaron lentas y pesadas. Finalmente, el cansancio pudo más que mi miedo, y me quedé dormido, aunque mi sueño fue interrumpido por pesadillas donde me veía a mí mismo congelado, con heridas profundas en el cuello. Desperté con un sobresalto al sentir una presencia en la habitación. Mis ojos se abrieron de par en par, y mi respiración se volvió errática. La luz de la linterna parpadeaba, creando sombras danzantes en las paredes. Al girar la cabeza, vi una figura en la esquina más oscura del refugio. Era el hombre que había visto congelado afuera, pero ahora estaba de pie, mirándome fijamente con ojos vacíos y fríos. Su boca se movió, pero no emitía sonido alguno. El miedo me paralizó. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Sentí un frío intenso, más profundo que el de la nieve afuera, invadiendo mi cuerpo. La figura dio un paso hacia adelante y luego otro, acercándose lentamente. Alzó una mano, mostrando largos dedos pálidos y huesudos que parecían querer atraparme. Justo cuando estaba a punto de tocarme, algo en mi interior se rompió. Un grito desgarrador salió de mi garganta y de repente, la figura se desvaneció en el aire, como una sombra al amanecer. Me encontré solo, jadeando y temblando, con el rifle todavía en mis manos. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme de nuevo. Miré alrededor, comprobando cada rincón del refugio, asegurándome de que estaba solo. El cansancio había desaparecido, sustituido por una vigilia aterradora. Decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Si lo que había visto era real o producto de mi mente afectada por el trauma, no importaba. Tenía que salir de allí. Esperé hasta el amanecer, cuando la luz del día trajo consigo una mínima sensación de seguridad. Empaqué mis cosas rápidamente y me preparé para enfrentar la tormenta afuera. Al abrir la puerta, lo primero que vi fue que el cadáver del hombre había desaparecido, dejando solo un rastro de sangre sobre la nieve. Al entrar en la tienda de Yuri, él me miró con una mezcla de preocupación y alivio. «¿Qué te pasó, Igor? Pareces haber visto un fantasma». «No lo sé, Yuri. Tal vez sí lo vi», respondí, entregándole las llaves de la moto de nieve destrozada. Yuri asintió con gravedad. «Te advertí que hay cosas en ese bosque que no deberíamos intentar comprender. Solo me alegra que hayas regresado. Nunca volví a poner un pie en ese bosque. Desde aquel día dejé de cazar y me dediqué plenamente a mi vida en la ciudad. Cada vez que miro al espejo y veo las cicatrices en mi cabeza, recuerdo aquella noche y el terror que sentí. Y aunque trato de olvidarlo, sé que hay cosas en la taiga que nunca deberían ser perturbadas.
cosas que permanecen en las sombras, esperando a que alguien se atreva a invadir su dominio. Después de aquella aterradora experiencia en el bosque, intenté seguir con mi vida normal. Dejé la casa y me centré en mi trabajo en la ciudad. Sin embargo, las noches eran largas y llenas de insomnio, ya que las pesadillas sobre la figura en el refugio me perseguían sin cesar. Una tarde, mientras caminaba por el centro del pueblo, vi a Yuri hablando con un hombre que no reconocí. Al acercarme, Yuri me llamó con una expresión seria en su rostro. «Igor, quiero presentarte a Dmitri», dijo Yuri. «Es un investigador de lo paranormal. Le conté sobre tu experiencia en la taiga y está interesado en hablar contigo». Miré a Dmitri, un hombre alto y delgado con ojos penetrantes que parecían ver a través de mí. Aunque me sentía escéptico y algo reacio a revivir aquellos recuerdos, algo en su presencia me hizo aceptar. Nos sentamos en una cafetería cercana y le relaté todo lo que había vivido en el bosque. Dmitri escuchó con atención, tomando notas en un pequeño cuaderno. Cuando terminé, él asintió lentamente. «Lo que describes no es un caso aislado», dijo Dmitri. «La taiga ha sido siempre un lugar de misterios y leyendas. Lo que encontraste podría estar relacionado con los espíritus antiguos que habitan en esas tierras». Me estremecí al escuchar esas palabras. ¿Espíritus antiguos? ¿Te refieres a fantasmas? Dmitri negó con la cabeza. Más que eso, en la cultura de los pueblos nativos de Siberia se habla de seres que protegen la tierra y a menudo castigan a aquellos que la profanan. Tu historia tiene todos los elementos de un encuentro con uno de estos guardianes. Aunque era difícil de aceptar, sentí un extraño alivio al saber que no estaba solo en mi experiencia. Dmitri me sugirió que regresáramos al lugar donde ocurrió todo para intentar comprender mejor lo que había pasado. Mi primer instinto fue negarme, pero algo en mi interior me decía que necesitaba respuestas. Una semana después, Dmitri y yo estábamos de vuelta en la taiga, armados con equipos de grabación y sensores. La moto de nieve que Yuri había arreglado nos llevó de nuevo a la zona donde encontré el cadáver y la figura extraña. El lugar parecía igual de desolado y frío, pero esta vez no estaba solo. Mientras Dmitri instalaba sus equipos, yo exploraba los alrededores. No había rastro del cadáver, ni del ciervo, pero la sensación de ser observado seguía allí. De repente, un frío intenso invadió el aire y escuché un susurro en el viento, apenas perceptible, pero claramente presente. «Igor, ven aquí», llamó Dmitri. Me acerqué y vi que uno de sus sensores estaba registrando una actividad inusual. «Mira esto, hay una fuerte anomalía electromagnética justo aquí». El susurro se hizo más fuerte y sentí una presión en mi pecho. «¿Qué significa eso?» «Significa que estamos en presencia de algo que no podemos ver», respondió Dmitri, «algo que no pertenece a este mundo». De repente, la figura apareció de nuevo, esta vez más nítida y tangible. Dmitri y yo retrocedimos, pero la figura no se movió. Era el mismo hombre que había visto antes, pero ahora parecía más desesperado con sus ojos llenos de angustia. Dmitri levantó una cámara y comenzó a grabar. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó en voz alta. La figura levantó una mano y señaló hacia el norte en dirección a una parte más profunda del bosque. Luego, sin previo aviso, desapareció nuevamente. El aire volvió a su temperatura normal y los susurros cesaron. «Creo que quiere que vayamos allí», dijo Dmitri guardando su equipo. «No sé si es una buena idea», respondí, aunque una parte de mí sentía que debía seguir adelante. Decidimos seguir la dirección señalada por la figura. Caminamos por horas, adentrándonos más y más en la taiga. La nieve crujía bajo nuestros pies y el silencio era absoluto, interrumpido solo por el ocasional crujido de una rama. Finalmente, llegamos a una pequeña cabaña que parecía haber estado deshabitada por décadas. La puerta estaba entreabierta y una sensación de antigüedad y misterio emanaba del lugar. Entramos con cautela, encontrando dentro restos de muebles viejos y objetos cubiertos de polvo. En una esquina, descubrimos un diario antiguo. Dmitri lo tomó y comenzó a leer en voz alta. El diario pertenecía a un hombre llamado
Alexei, un cazador que había vivido allí hacía más de 100 años. Describía cómo había encontrado una criatura herida en el bosque y en su intento de ayudarla, había invocado la ira de los guardianes de la taiga. «Esto explica muchas cosas», murmuró Dmitri. «Los guardianes son protectores de las criaturas del bosque. Al intentar ayudar a esa criatura, Alexei debió cruzar algún límite prohibido». De repente, una ráfaga de viento helado recorrió la cabaña, y las páginas del diario se volvieron rápidamente, deteniéndose en una última entrada. Alexei describía cómo había sido perseguido por los guardianes y cómo había decidido sacrificar su propia vida para apaciguarlos. Salimos de la cabaña con una sensación de asombro y respeto por lo que habíamos descubierto. La taiga era más que un simple bosque, era un lugar donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazaban de maneras complejas y peligrosas. Regresamos al pueblo con más preguntas que respuestas, pero con una comprensión más profunda del misterio que habíamos enfrentado. Las historias de la taiga no eran solo mitos, eran advertencias de un mundo antiguo que aún persistía, más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, me he mantenido alejado de la taiga, respetando su poder y los secretos que guarda, pero siempre recordaré aquella noche y el encuentro con lo desconocido, una experiencia que cambió mi vida para siempre. Al día siguiente me encontré con Dmitri, quien parecía preocupado. «Igor, he estado investigando más sobre los guardianes de la taiga y sus leyendas», dijo mientras revisaba sus notas. «Parece que hay una conexión más profunda entre ellos y las personas que se atreven a entrar en su territorio». «¿Qué tipo de conexión?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Las historias hablan de un vínculo espiritual», explicó Dmitri. «Aquellos que han tenido un encuentro cercano con los guardianes a menudo son perseguidos por visiones y sueños hasta que cumplen con algún tipo de tarea o sacrificio. La idea de estar atado a esos espíritus antiguos me aterrorizaba, pero sabía que no podía seguir viviendo con ese miedo constante. Dmitri sugirió que regresáramos a la taiga una vez más, esta vez con un objetivo claro: descubrir qué querían los guardianes de mí y cómo romper ese vínculo. Equipados con más suministros y herramientas que antes, nos adentramos de nuevo en el bosque. La taiga parecía aún más ominosa que la última vez, con sombras que se alargaban y susurros que se entremezclaban con el viento. Cada paso que daba sentía como si me hundiera más en un abismo de oscuridad. Después de horas de caminata, llegamos a un claro que no había visto antes. En el centro, una gran piedra estaba rodeada de símbolos grabados en el suelo. Dmitri se agachó para examinar los grabados. «Estos símbolos son antiguos», dijo, trazando los patrones con sus dedos. «Representan una especie de ritual de apaciguamiento». De repente, una figura apareció al borde del claro. Era el mismo hombre de mis sueños, pero esta vez no estaba solo. A su lado, una figura femenina, etérea y resplandeciente, observaba con ojos tristes. Supe de inmediato que eran los guardianes. Dmitri y yo nos quedamos inmóviles mientras las figuras se acercaban. El aire se volvió helado y los susurros se hicieron más fuertes. La figura masculina alzó una mano y señaló la piedra en el centro del claro. «Creo que quieren que hagas algo con la piedra», murmuró Dmitri. Me acerqué lentamente sintiendo un peso enorme sobre mis hombros. Cuando toqué la piedra, una oleada de energía recorrió mi cuerpo. Cerré los ojos y vi una serie de visiones: la taiga, las criaturas del bosque y finalmente a Alexei, el cazador del diario, sacrificándose para apaciguar a los guardianes. Abrí los ojos y supe lo que debía hacer. Tomé un cuchillo de mi mochila y me hice un pequeño corte en la palma de la mano, dejando caer algunas gotas de sangre sobre la piedra. Al instante, las figuras se desvanecieron y el claro se llenó de una luz cálida y reconfortante. De repente, una figura apareció al borde del claro. Era el mismo hombre de mis sueños, pero esta vez no estaba solo. A su lado, una figura femenina, etérea y resplandeciente, observaba con ojos tristes. Supe de inmediato que eran los guardianes. Dmitri y yo nos quedamos inmóviles mientras las figuras se acercaban.
El aire se volvió helado y los susurros se hicieron más fuertes. La figura masculina alzó una mano y señaló la piedra en el centro del claro. «Creo que quieren que hagas algo con la piedra», murmuró Dmitri. Me acerqué lentamente, sintiendo un peso enorme sobre mis hombros. Cuando toqué la piedra, una oleada de energía recorrió mi cuerpo. Cerré los ojos y vi una serie de visiones: la taiga, las criaturas del bosque y finalmente a Alexei, el cazador del diario, sacrificándose para apaciguar a los guardianes. Abrí los ojos y supe lo que debía hacer. Tomé un cuchillo de mi mochila y me hice un pequeño corte en la palma de la mano, dejando caer algunas gotas de sangre sobre la piedra. Al instante las figuras se desvanecieron y el claro se llenó de una luz cálida y reconfortante. Dmitri y yo regresamos al pueblo con una sensación de alivio, pero también con muchas preguntas sin responder. Aunque había logrado apaciguar a los guardianes, sentía que aún había piezas faltantes en el rompecabezas. Decidimos que necesitábamos más información, así que contactamos a un anciano del pueblo, conocido por su vasto conocimiento de las leyendas y mitos locales. El anciano, llamado Vasil, nos recibió en su cabaña situada al borde del bosque. Su hogar estaba lleno de artefactos antiguos y libros polvorientos. Nos invitó a sentarnos alrededor de una mesa de madera desgastada y comenzó a contar su historia. «Muchos cazadores y exploradores han pasado por estos bosques», dijo Vasil en un tono grave. «Algunos nunca regresaron y los que lo hicieron siempre llevaban consigo historias de encuentros extraños y visiones aterradoras. Los guardianes de la taiga no son solo mitos, sino seres antiguos que protegen este lugar desde tiempos inmemoriales». Le conté a Vasil sobre nuestro encuentro con los guardianes y el ritual que realicé en el claro. Él asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. «Lo que experimentaste es parte de un ciclo que se ha repetido durante generaciones», explicó. «Los guardianes requieren un sacrificio para mantener el equilibrio en la taiga. No siempre es un sacrificio de vida, a veces es un sacrificio de sangre o de espíritu». «¿Pero por qué yo?», pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y frustración. «¿Por qué me eligieron a mí para realizar este ritual?». Vasil se quedó en silencio por un momento, mirando fijamente a la llama de una vela. «Creo que tienes una conexión con este lugar más profunda de lo que imaginas», dijo finalmente. «Puede que tus ancestros hayan tenido un vínculo con los guardianes, o quizás el bosque vio algo en ti que te hizo digno de esta tarea». Las palabras de Vasil me dejaron pensativo. Sentía que había más por descubrir y Vasil parecía notar mi inquietud. «Hay un lugar en la taiga que pocos conocen», continuó. «Un antiguo refugio donde los primeros habitantes de estas tierras realizaban sus rituales. Si deseas respuestas, tal vez debas ir allí». Decidimos que nuestra siguiente misión sería encontrar ese refugio. Nos preparamos durante varios días, recolectando suministros y estudiando los mapas antiguos que Vasil nos proporcionó. El viaje prometía ser largo y peligroso, pero estábamos decididos a descubrir la verdad. La mañana que partimos, el cielo estaba cubierto de nubes grises y una ligera niebla envolvía el bosque. La taiga parecía aún más misteriosa y reticente a revelar sus secretos. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más inhóspito, con árboles altos y sombríos que parecían vigilar cada uno de nuestros movimientos. Después de varios días de arduo viaje, finalmente llegamos a una cueva oculta entre las rocas. Su entrada estaba cubierta de musgo y enredaderas, como si la naturaleza intentara mantener su existencia en secreto. Encendimos nuestras linternas y entramos, encontrando un túnel que descendía profundamente en la tierra. El interior de la cueva estaba decorado con símbolos antiguos y pinturas rupestres que representaban escenas de caza y rituales. Las paredes parecían vibrar con una energía ancestral y cada paso que dábamos resonaba en el silencio sepulcral. Finalmente, llegamos a una cámara amplia, donde un altar de piedra se alzaba en el centro. Sobre el altar descansaba un libro antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Dmitri y yo
Nos miramos con asombro y reverencia antes de abrir el libro. Las páginas estaban llenas de escritos en un lenguaje antiguo, pero gracias a las notas de Basil y nuestra propia investigación, pudimos descifrar algunos fragmentos. El libro hablaba de un pacto entre los primeros habitantes y los guardianes de la taiga, un pacto destinado a proteger el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. De repente, sentí una presencia detrás de nosotros. Me giré lentamente y vi a las figuras etéreas de los guardianes, observándonos en silencio. Esta vez, no sentí miedo, sino una extraña sensación de comprensión y aceptación. ¿Qué es lo que queréis de nosotros?, pregunté en voz alta, esperando una respuesta. La figura masculina levantó una mano y señaló el altar. En ese momento comprendí que nuestro viaje no había terminado. Los guardianes querían que continuáramos su legado, que protegiéramos la taiga y su equilibrio sagrado. Acepté el desafío, sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. Salimos de la cueva con una nueva misión y un propósito renovado. El refugio y las revelaciones nos habían mostrado que algunos secretos de la naturaleza están destinados a ser guardados y protegidos, y que aquellos que se atreven a enfrentarse a lo desconocido deben estar dispuestos a aceptar la responsabilidad que conlleva. Desde ese día, Dimitri y yo dedicamos nuestras vidas a estudiar y preservar la taiga, compartiendo nuestras historias con aquellos que buscan entender los misterios del bosque. Sabíamos que nunca podríamos revelar todos sus secretos, pero estábamos comprometidos a mantener el equilibrio y honrar el pacto de nuestros ancestros con los guardianes de la taiga.